Bien, muy buenas tardes, señores estudiantes. Bueno, siguen entrando los compañeros luego de tener un mediodía espectacular con el juego de Ecuador. Muy bueno, por cierto. Me encantó cómo jugó. Al principio un poco flojos, pero después se sentaron en la cancha. Un empate no merecido porque debíamos haber ganado. Y con Holanda, que es una de las potencias mundiales. Me gustó mucho el juego de Ecuador. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a comenzar nuestra clase compartiendo lo que habíamos visto en un inicio. ¿Eh? Habíamos visto los aspectos conceptuales del presupuesto. Sí, vamos a andar por acá. Sí, y decíamos que se puede afirmar que el presupuesto viene desde la parte más remota y antigua de nuestra civilización, ¿no? Eh, ¿Qué más podríamos decir? Dice que algunos autores sostienen que el presupuesto comenzó en la Revolución Francesa, ¿no? Entre 1912 y 1925, después de la Primera Guerra Mundial. Dice, ¿qué más decíamos? Decíamos que la empresa privada es utilizada como técnica formal. Lamentable y generalmente solo las grandes organizaciones se lo hacen, ¿no? Y yo les decía que debemos también intentar hacerlo en las pequeñas organizaciones. Los pequeños presupuestos son los que dan vida y los que dan movimiento a las empresas, sean grandes o pequeñas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más decía? Decíamos que decíamos que podemos decir que cualquier persona natural jurídica es sujeto de presupuestación, ¿no? Siempre ha tratado de anticipar su presupuesto, previniendo por lo que pueda suceder, ideando mecanismos para poder hacer frente a las circunstancias que se vienen, ¿no? Entonces es muy importante la presupuestación en todo aspecto de nuestra vida, ¿no? Luego veíamos en la definición de presupuesto que significaba que significaba antes de, y supuesto, que significaba un hecho. Entonces, es decir, un hecho antes de, ¿no es cierto? Y si nosotros nos damos cuenta, el hablar con un hecho antes de quiere decir que el presupuesto es antes de comenzar un periodo fiscal, se realizan los presupuestos, ¿sí? Para conocer o en forma anticipada una cosa, ¿verdad? Luego veíamos qué es lo que decía González, qué es lo que decía Paniagua, etcétera, ¿no? Entonces dice que el presupuesto a la final también es un sistema de información que se va integrando, ¿no? A través de tres elementos, que es la formulación, la ejecución y el control, los cuales llevan al logro de objetivos establecidos en un plan de acción, ¿sí? Entonces, eso es parte del presupuesto, ¿no es cierto? Y al final veíamos como al adaptando diversas definiciones, como llegamos a una definición final, ¿no? Una definición final en donde dice que es un plan integrado y coordinado, expresado en términos físicos y financieros, el cual incluye la estimación de los ingresos y gastos para un periodo determinado y tiene como fin el logro de uno o varios objetivos en, en una organización, ¿sí? Por último, veíamos esta parte que es la ubicación del presupuesto en el tiempo, ¿sí? Y habíamos hablado sobre la parte en donde, en donde nosotros tenemos los estados financieros históricos, que son antes, o sea, son del pasado, y en el cual se encuentra inmiscuida la contabilidad financiera, ¿no es cierto? La contabilidad normal, ¿sí? La contabilidad que siempre llevamos, y es que es irreversible, o sea, ya no se puede hacer absolutamente nada, por eso no es flexible, es irreversible. Eso ya está sentado, ¿cómo se llaman? Sus parámetros
y puntos específicos están asentados y no hay cómo hacer nada. En cambio, tenemos también los estados financieros proyectados, ¿no? Los proyectados a futuro, ¿sí? Son los hechos que nosotros queremos que sucedan. Por lo tanto, si todavía no suceden, son flexibles y pueden ser cambiados en cualquier momento, ¿sí? Pueden ser modificados, pueden ser alterados, ¿sí? Para beneficio de la empresa, beneficio de los trabajadores. Pongamos un ejemplo. En un presupuesto de ventas, nosotros tenemos dinero, el cual se supone que, o bienes, los cuales se supone que tienen que vender los vendedores, obviamente, ¿no? De la empresa. Este presupuesto de venta dice que cada vendedor tiene que realizar una venta de, por decir, $20,000 mensuales. Perfecto. Ese fue el tope de límite de ventas que se llegó a través de la presupuestación de ventas de la empresa. Llega un momento en el cual estamos noviembre o octubre o noviembre y los vendedores no han llegado ni a los $10,000 o $15,000 de venta. Entonces se hace una nueva reunión, ¿sí? Con el gerente de ventas, gerente general, y se llega a nuevas conclusiones. El por qué no se han podido llegar a estos límites de venta. Entonces, llega un momento en que dicen, no, pues pasó esto, pasó tal o cual situación, ponen en tela en el tapete, ponen todas las excusas posibles, ¿no? Por las cuales no se pudo llegar a la venta estimada. Y se llega a una nueva conclusión, que se van a disminuir los estándares de venta a $18,000. ¿Sí? Ya no a 20,000, sino a 18,000. Entonces el presupuesto sufre un cambio. ¿Sí? Y como sufre un cambio, obviamente los límites o los techos que se llaman descienden. ¿Sí? Descienden para beneficio de los trabajadores. Obviamente, asimismo, quitarán preventas, quitarán algunas ventajas por lo cual no llegaron, ¿no? Y las personas que ya no lleguen a ese tope serán sancionadas. Así de sencillo, ¿no? Así de fácil. Y las que lleguen, pues serán premiadas. Así de sencillo. Entonces, como ven, se puede modificar, ¿verdad? Como consecuencia, la planificación y los presupuestos deben ser flexibles. La diferencia entre un presupuesto histórico y un presupuesto, más bien, no un presupuesto, una diferencia entre los valores históricos que se reflejan en la contabilidad financiera y los valores proyectados que se reflejan en el presupuesto, ¿sí? O la contabilidad administrativa también que se llama, es que los primeros son irreversibles y los segundos son reversibles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta ahí llegamos la clase anterior. Estamos haciendo un pequeño recuento, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que tengan que decir? Por favor. Es ahora. Bueno, nada que ver. Perfecto. Entonces continuemos. Bueno, habíamos visto también esto, ¿no? Dice, el presupuesto física dentro de la contabilidad administrativa, acumulación y comunicación de datos de los subsistemas que componen la entidad, los cuales eran usados por parte por la parte interna, o sea, por la administración. La contabilidad financiera se ubica en el pasado, procesa información ya contenida para la toma de decisiones. Ahí está mal escrito, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la presupuestación? ¿Sí? Determinar en términos fijos y monetarios. Uno, los recursos humanos. Dos, los recursos materiales. Tres, los recursos técnicos. Y cuatro, servicios necesarios. Entonces, para el logro, obviamente, de los fines establecidos en el plan. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, hay que determinar en términos fijos y monetarios todos esos temas que bueno, es muy importante presupuestar. Porque si no presupuestamos, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde caminamos. Es como que si nos pusieran una venda y caminaríamos sin sentido a través, del recorrido de la empresa, ¿no? Entonces, realmente aquí podemos ver que todos los recursos humanos, los materiales técnicos, el servicio necesario,
¿sí? Tienen que ser determinados. Servir como un instrumento para la ejecución del plan en el tiempo y lugar previsto, ¿sí? O sea, hablamos ya de tiempo futuro. Servir como un instrumento para que se sea ejecutado, ¿sí? En el tiempo, hablamos de meses y en el lugar previsto, ¿sí? Eh, por decir, se va a realizar en tal empresa, en tal ambiente, en tal, ¿cómo se llama? El presupuesto se va a ejecutar en el área de tal empresa, de tal lugar, ¿sí? Entonces, todo eso tiene espacio, ¿sí? Un plan de tiempo y lugar previsto. Precisa el grado de cumplimiento o desviación de los objetivos y metas más propuestos establecer, para poder establecer acciones correctivas, ¿sí? Cuando en este caso, en toda empresa, debe precisar el grado de cumplimiento, ¿sí? Y cuánto se puede desviar. Debe haber un valor de holgura que se llama, ¿sí? Un valor de holgura en el cual nos dan un espacio como para que nosotros pueda desviarse del objetivo que está trazado. Por ejemplo, venta de $20,000 puede ser hasta $18,000. Ya es considerada una venta de $20,000, ¿no? Son holguras que tienen todas las empresas. Y obviamente, si no se alcanzan, tendrán acciones correctivas, ¿sí? Y obviamente facilita el proceso administrativo, ¿sí? Realmente los presupuestos facilitan el proceso administrativo. Muy importante. A ver, ¿alguien que quiera decir algo? ¿Todo está claro? Chicos. Por mi parte, sí, que sí la entendí. Correcto, muchas gracias. ¿Los demás? Sí, igual, Inge, sí, Sí, todo está claro, Inge. Ok, correcto, muchas gracias. Todo esto tiene que estar claro porque son temas que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, Paniagua en 1996 se enuncia como característica de los presupuestos la siguiente. Cuando ahí ya tengo yo escrito, subrayado algunas cositas y me permití hacerlo porque se me dañó la tablet y no puedo subrayar, no puedo rayar. Entonces, antes de que comience la clase, la revisé y estuve subrayando lo más importante. Entonces, Paniagua nos dice que hay algunas características de los presupuestos, ¿no? El primero, perdón, perdón, como algo inherente a su naturaleza, deben ser flexibles. Entonces, si yo pregunto en el examen, una de las características del presupuesto es ser inflexible, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto, muy bien. Irán anotando preguntitas. Dado que están basados en estimaciones, acontecimientos futuros de realización pronosticable, pero incierta. ¿Sí? A ver, entendamos un poquito. Si yo les pregunto a lo siguiente, en el examen o en la lección, les pregunto y les digo, los presupuestos son flexibles, ¿sí? Porque se los puede pronosticar y se las conoce a ciencia cierta. Los presupuestos son flexibles porque pueden pronosticarse y conocerse a ciencia cierta. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Porque dice que están basados en una estimación de acontecimientos futuros. Ah, no, nada de eso. Primero, sí son flexibles, está muy bien dicho. Pero es incierto. Exacto, son pronosticables, muy cierto, pero son inciertos, ¿sí? No son ciertos, o sea, no son a ciencia cierta. Por eso es falso. ¿Sí? Hay cosas que son verdaderas, pero hay una que es falsa y convierte todo falso. ¿Sí? Ahora bien,
¿Por qué son inciertas? Porque no sabemos si van a pasar o no van a pasar. Si bien los presupuestos tienen que ser muy apegados a la realidad, como son flexibles, pueden cambiar, como ya les hice el ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ver que son inciertos, porque en realidad no sabemos en el año qué pueda suceder. ¿Qué tal si hay un terremoto y parte de la planta se destruye? No podría yo en ningún momento alcanzar los porcentajes de producción deseados. Bueno, digamos que la planta no es que se destruye, sino que sufre ciertos daños. Puedo alcanzar a cubrir las órdenes de producción que se presupuestaron. Muy bien, pero en el departamento de ventas, muy difícilmente yo voy a poder cubrir el presupuesto de ventas. ¿Por qué? Porque el resto de la población va a estar en condiciones un poco deplorables hasta que se pueda recuperar del terremoto. Entonces los negocios, todas las cosas en el exterior van a estar hechos un caos, ¿no? Y por ende mis ventas van a descender, me guste o no me guste. Son cosas impredecibles, cosas inciertas que pueden suceder. Entonces, en realidad, un presupuesto, si bien tiene que estar apegado a la realidad, pero es incierto. Definitivamente es incierto. ¿Sí? Entonces, otra pregunta que puedo hacer es, ¿un presupuesto debe estar apegado a la realidad? ¿Verdadero? ¿Sí? Verdadero, sí. Correcto. Si yo le digo, un presupuesto debe estar apegado a la realidad, pero es incierto, verdadero, pues, ¿no es cierto? Verdadero. Pero si yo le digo, un presupuesto debe estar apegado a la realidad y debe ser muy cierto para todos sus empleados, es falso. ¿Por qué? Porque es incierto. ¿Sí? Y sujeto a condiciones tales como variaciones en volúmenes, cambios de métodos operativos, de políticas internas y de políticas externas. Todo eso, a todo esto está sometido el presupuesto. ¿Sí? Segundo, sus bases deben ser fehacientes, ¿sí? O sea, reales. Las cifras presupuestadas deben fundamentarse ¿en qué? En estudios, Investigaciones y conclusiones lógicas. exacto, en estudios, investigaciones y conclusiones lógicas, ¿sí? Y conclusiones lógicas. Y además, las metas fijadas deben ser alcanzables. Nunca podemos poner un presupuesto que no se pueda alcanzar. Y eso es el gran error que cometen muchas empresas. Poner topes muy altos de presupuesto al punto de que no son alcanzables. ¿Y por qué? Porque cuando un vendedor alcanza las ventas deseadas, ¿sí? Gana muchas preventas, muchos beneficios de parte de la empresa. Por eso la empresa siempre pone topes altos, ¿sí? Para que el vendedor no pueda llegar a tal punto. Pero eso no está bien. Realmente, y en forma empírica, no empírica, sino más bien verbal, podemos decir que las metas que se fijen en cualquier presupuesto deben ser alcanzables. Pero la realidad no se da. Las empresas intentan poner metas más altas de las que se pueden alcanzar. Deben ser específicos, concretos y objetivos. O sea, en definitiva, no puede haber vaguedades ni ambigüedades. ¿Qué significa eso de vaguedades y ambigüedades? O sea, que cuando usted hace un presupuesto, no puede definitivamente hacer eh, algo que sea vago, o sea, que no se entienda bien. Y ambigüedades cuando entendemos una cosa al igual que otra en un mismo escrito. ¿Sí? Ambigüedades. O sea, o es blanco o es negro, ¿sí? O es hombre o es mujer. No puede haber medias tintas, ¿sí? Debe ser específico, concreto y objetivo. Entonces, la vaguedad y la ambigüedad no está dentro
de los presupuestos. No puede estar dentro de los presupuestos. O bien es o bien no es. O bien se presupuesta o no se presupuesta. ¿Sí? En forma genérica, 4, constituye uno de los mejores recursos de control para el hombre de negocios, sabiéndolo utilizar. ¿Sí? Ahora ese es otro punto. Otro punto es que muchos no saben utilizar los presupuestos. No saben hacer un presupuesto. Y lo que vamos a aprender nosotros va a ser hacer presupuestos. ¿Sí? Va a ser muy genérico, claro que sí, porque ustedes no estudian administración y yo no les puedo dar el presupuesto como lo conozco. O sea, yo les puedo dar una serie de cosas, pero geniales. Al final llegan a ser un presupuestísimo mucho más largo que vamos a hacer nosotros. Pero no es el punto. El punto es que conozcan la parte genérica de los presupuestos. ¿Sí? Para el hombre de negocios, sí. O sea, ahí sí, sabiéndolo utilizar, es muy bueno el presupuesto. Sabiéndolo utilizar. Veamos cuáles son las ventajas y limitaciones del presupuesto. Primero, ayuda a reducir la incertidumbre a través ¿de qué? De la planificación. Nos da un mayor significado a nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja, una de las ventajas del presupuesto. Nos ayuda a reducir la incertidumbre. O sea, ¿qué pasará, no? ¿Qué será que sucede este año con el departamento que estoy dirigiendo? Pero jefe, ¿no hizo un presupuesto? La verdad que no, está fregado. Está fregado, definitivamente. Incluso en una tienda pequeña, usted tiene que saber hacer un presupuesto. Usted tiene una tienda como negocio, hágase un presupuesto por el próximo año. Empiece a llevar las cosas claras, las cuentas claras. Lleve una pequeña contabilidad de ingresos, egresos, compras y ventas. Lleve un CARDE, un stock de materiales. Y va a ver que las ventas, o más bien que las utilidades le van a ir subiendo poco a poco. ¿Sí? Y luego sí, cuando ya tenga todo eso, cuando ya tenga bien determinado las ventas, bien determinado las compras, bien determinados el costo de compra, el costo de venta, ¿sí? La utilidad que va a generar y cuánto va a reinvertir y cuánto va, porque hay cosas, hay dinero que se va a reinvertir y otro dinero que se va a gastar, ¿no? Para poder pagar proveedores y para otras cosas al profesor, ¿no? Que digo, a la persona de negocio. Entonces, eso le va a ayudar bastante, ¿no? Bastante. Ayuda a reducir la incertidumbre. Usted debe, como le digo, hacer su presupuesto de cualquier cosita que usted venda. Definitivamente, todo lo que usted venda, todo lo que usted haga, sea negocio formal, sea negocio informal, aprenda a presupuestar. Y no es difícil. La verdad es que un presupuesto básico se resume en lo que son los ingresos, lo que son los egresos y lo que es la utilidad. No puedo escribir muy bien, como les dije, no tengo la tabla, pero ahí más o menos. ¿Sí? Ingresos, egresos y utilidad. En eso se basa un presupuesto. Ahora, obviamente que hay flujo de caja, hay cuántas ventas netas, las ventas brutas, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero lo básico son ingresos, egresos y utilidad. En una tienda usted puede hacer un presupuesto facilito. ¿Cómo? Muy sencillo. Usted tiene ya los ingresos y los egresos mensuales que tiene su empresa. Hágase ratios financieros. No estamos nosotros para estudiar ratios financieros o razones financieras que se llaman, ¿no? Está índice de liquidez, índices financieros que se llaman índice de liquidez, índice de rotación de inventario, pero usted sí debe hacer en su empresa, debe saber cómo se hace un índice de rotación de inventario. ¿Sí? Entonces, ahí usted se va a dar cuenta. Y ya puede tener una vez que ya sepa hacer eso, usted va a tener un bagaje de conocimientos como para decir, bueno, ahora sí, vamos a presupuestar el próximo año. ¿Cuáles son mis variables? Ahí vemos las variables que tenemos. Como el presupuesto de ventas que vamos a ver de base cero. ¿Sí? El presupuesto de ventas de base cero es
netamente álgebra lineal, full álgebra lineal. ¿Sí? Es una ecuación de las rectas, es unas proyecciones, etcétera, facilito. Pero asimismo, se debe tener buenos datos. ¿Sí? Es bonito, la verdad que es bonito. Permite establecer relación entre lo pasado y lo que viene. ¿Sí? El presupuesto permite establecer una relación entre lo que se hizo y lo que se puede hacer o lo que se va a hacer. ¿Sí? Mejora la administración 100%. ¿Sí? Va a mejorar la administración y usted va a ser una persona que va a tener idea y noción de cuánto va a vender al mes. Aproximadamente. ¿Cuál va a ser su ganancia? Aproximadamente. Y eso tiene un mínimo margen de error. Si usted lo hace bien, va a ver que le va bien, porque ya sabe en qué va a disponer esas ganancias y qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Para evaluar la productividad y la eficiencia, miren, el presupuesto sirve para evaluar la productividad y la eficiencia. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros nos ven, ¿sí? Es en una empresa, ¿sí? Es qué estamos produciendo y cómo nos va en la producción de ese bien. ¿Qué tan eficientemente sacamos nosotros nuestro producto? Todo eso es en base a, a datos estadísticos, ¿no? A datos estadísticos. Entonces, identifica y establece claramente las responsabilidades también, ¿no? ¿Quién hace tal o cual situación? Eso es bueno. ¿Qué más tenemos de ventajas? Es un instrumento flexible, lógicamente, ¿sí? Ya lo habíamos dicho por qué. Implica la participación de todo el personal. En realidad, sí, pero por efectos de que no todo el personal puede reunirse, lo hacen los jefes departamentales, pero previo a algún trabajo mancomunado con los obreros, ¿no? O sea, los obreros vienen y dicen, bueno, hay una rotación de inventarios más baja de lo normal. ¿Por qué se da esto? Tal vez los precios están muy altos, tal vez el mercado no se abastece todavía. Bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que pueden suceder. Entonces, una vez que ya dentro del departamento hacen su planificación, el jefe departamental sube a otras instancias como es el jefe general, gerente general, y se reúnen todos los jefes departamentales con todos sus insumos para empezar y seguir haciendo el presupuesto. Genera en los integrantes la necesidad de idear medidas. ¿Idear medidas para qué? Para contrarrestar posibles puntos negativos de una presupuestación mayor, ¿sí? De una presupuestación mayor. ¿Qué más? Por todo lo expuesto, ¿sí? Agrega valor a la organización. Todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Y todo lo que hacemos en presupuestos va a agregar y darle un valor más grande a la organización. ¿Sí? Muy importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todas estas son ventajas. Ya vamos a ver cuáles son las limitaciones. A ver. Pero, profe, yo tengo una pregunta, una duda. Yo le voy a decir, dígame. Y usted me va a decir, bueno, lo que pasa es que yo quiero saber, ¿para qué estudiamos esto? Si nosotros somos tecnólogos en seguridad. Bueno, les voy a responder el por qué. Todo tecnólogo en seguridad debe saber hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque usted va a tener que presupuestar, ¿sí? los materiales que va a utilizar para su administración, o sea, su lugar de trabajo. ¿Sí? ¿Quién sabe que usted tenga que trabajar en una empresa pública, una empresa privada?
etcétera, ¿no? Pero para cualquier administración, usted tiene que saber presupuestar, ¿sí? Hacer presupuestos de cualquier tipo. Obviamente, por ejemplo, el presupuesto de ventas no va a ser, pero sí un presupuesto de adquisiciones o un presupuesto de producción también de su trabajo, etcétera. Pero tiene que hacerlo. Siempre va a tener que hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Inge, pasa nomás. Correcto. Vamos con las limitaciones del presupuesto. Le voy a apagar la cámara para que vea toda la pantalla completa. Yo apago la cámara para ver la pantalla completa, ¿no? Para que no me moleste por ahí partes de la pantalla. Bien, ahí están las limitaciones del presupuesto. Primero, sus datos son estimaciones y por lo tanto están sujetas a juicio. Un juicio de valor, ¿no? Un juicio de valor. O sea, están sujetas a que haya personas que digan, no, este presupuesto no está bien por esto, por esto, por esto, y tengan que ser los datos cambiados. Ya lo habíamos visto, ¿no? Pero esas son las limitaciones del presupuesto. O sea, pueden llegar a poner en tela de duda la veracidad del presupuesto. Implantación y funcionamiento a largo plazo. El presupuesto es a largo plazo. Mínimo un año, ¿sí? Bueno, mínimo hasta 6 meses, pero por lo general se presupuesta a un año, ¿sí? Entonces es a largo plazo. También dice, se requiere de un personal entrenado, ¿sí? Obviamente, si usted no sabe hacer presupuestos, va a estar en el limbo, porque se utilizan muchas variables. Cuando hagamos el presupuesto maestro, ustedes se van a dar cuenta cuánto vamos a utilizar o sea, cuántos presupuestos vamos a utilizar para hacer un presupuesto maestro. Son como 11 o 9, no recuerdo bien. Y aparte de eso, cada uno lleva su propia reglamentación, ¿no? Mano de obra, productos en proceso, productos terminados, operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la cosa es que ya ese presupuesto, ustedes lo tendrán que hacer manualmente, ya no a través del internet. Eso es bueno. Vamos a necesitar computadoras, ¿no? Para poder trabajar en clase, ¿sí? Un plan de presupuestario está diseñado para servir de guía, lógicamente, ¿no? Eso es lógico. Es una guía para el futuro. Por eso es a futuro, ¿sí? Entonces, es una guía de lo que tenemos que gastar a futuro, ¿sí? Y obviamente, debe ser flexible, que ya lo habíamos visto. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, debe ser flexible. Pero realmente esa no es una limitación, por eso yo le taché. Esa no es una limitación, eso es un beneficio, la flexibilidad del presupuesto. ¿Preguntas hasta aquí? Inge, ¿puede explicar de nuevo lo de servir de guía, por favor? A ver, ¿cuál? El último, el penúltimo. El Antes de presupuesto servir. está diseñado para servir de guía. Sí, Correcto. lo que pasa es que lo que les dije es que obviamente sirve de guía porque es un presupuesto a futuro. O sea, nos sirve para guiarnos a través del año para poder cumplir objetivos. Cumplimos objetivos, entonces es una guía para nosotros, porque nos dice hasta qué meta tenemos que llegar. En el departamento de ventas, meta vender $20,000. Usted va llevando sus cuentas y ya va vendiendo $15,000. Y estamos en el mes de agosto, por decir. Ya, agosto, me queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre para vender $5,000. Pero septiembre, octubre y noviembre no va a vender mucho, pero en diciembre sí va a vender bastante. Entonces, desde el 20 de diciembre hasta el 28 de diciembre voy a vender bastantísimo. Así que ahí puedo cumplir los $5,000 de ventas, ¿no? Pero esto no quiere decir que mis compañeros, o sea, que no quiere decir que ya nos demos al abandono, ¿sí? Sino que más bien debemos aunar esfuerzos para conseguir esas ventas en el tiempo estipulado. Tampoco es bueno pasarse, ¿no? Por ejemplo, hay que vender 20,000 y usted vende 50,000. Por un golpe de suerte le salió una ventísima y vendió. Bueno, está bien, ¿no?
y literalmente tiene que hacerlo. Y tiene que vender. Si usted vendió 50,000 es bien. Pero el problema se da que los presupuestos se basan en los presupuestos pasados. ¿Sí? Entonces, si en la contabilidad que se inició. Entonces, el presupuesto del 2023 va a estar basado en la contabilidad financiera del 2022. Y si la contabilidad financiera del 2022 dice que yo vendí $50,000, entonces en el presupuesto del 2023 me van a poner de tope $55,000. O sea, le van a subir $5,000 más. Eso es de más estimaciones, ¿no? Entonces, pero lo malo es que fue un golpe de suerte. O sea, alguien vino y compró un lote grandísimo, cosa que jamás había pasado. De cualquier cosa, ¿no? No nos interesa saber qué empresa es. Pero compró un lote grandísimo. Y fue la única compra que se hizo de esa forma. Por eso yo vendí $50,000. ¡Wow! Pero sabemos de que eso muy difícilmente el próximo año se dé. Pero ya su presupuesto está inflado. Tal vez para agosto, septiembre, octubre ya tienen que empezar a bajar. O tienen que hacer revisiones en el presupuesto porque no va a alcanzar a cubrir. Entonces también el excederse demasiado al presupuesto no es bueno. Ojo al piojo, ¿no? Bien, nos queda menos de un minuto, nos vamos y regresamos enseguidita, por favor, ¿sí? Ok, seguimos entonces, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Inge, A ver. en lo que nos explicaba que si el presupuesto, o sea, pasa lo establecido para el siguiente año, por lo general sube la cantidad, ¿no? Pero ¿y si no se cumple con lo establecido? Ya, a ver, cuando nosotros tenemos un presupuesto de ventas, más que todo en el área de ventas, ¿no? Que es uno de los presupuestos más sensibles que hay dentro de la empresa. Bueno, veamos ese presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si en la empresa no se alcanzan los volúmenes de venta? Primero, el departamento, con su gerente departamental a la cabeza, tiene que analizar el por qué no se alcanzaron esos volúmenes de venta, ¿sí? Tal vez fue por falta de preparación y entrenamiento. Tal vez fue porque los vendedores no son muy buenos en los cierres de venta. Tal vez fue porque, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, tantas cosas que pueden pasar. O porque en realidad el presupuesto se infló demasiado. O sea, estaba tan inflado que los trabajadores no avanzaron a llegar al tope que era la venta promediada, ¿no? Entonces, cuando no se vende mucho, obviamente nadie gana, o sea, cuando no se alcanza el volumen de venta deseado, siempre que un vendedor alcanza el volumen de ventas, va a tener preventas, o sea, va a tener premios por parte de la empresa, porque esa es la forma en que muchas o la gran mayoría de empresas, eh, como les digo, tratan de dar un aliciente a sus trabajadores, ¿sí? De darles una motivación para que ellos vendan cada vez más, ¿sí? Año a año tienen que ir subiendo los volúmenes de venta. ¿Por qué? Porque la empresa no puede dejar de vender y no puede estancarse en un volumen de ventas normal. Entonces, año a año van incrementándose. O sea, el presupuesto de ventas año a año se va no multiplicando, sino más va aumentando, ¿sí? A veces en forma aritmética, casi nunca en forma geométrica, pero sí en forma aritmética va aumentando. Por ejemplo, este año vendí $20,000, el próximo año va a vender 25,000, $30,000, ¿no? El siguiente 35, $40,000 y así va subiendo, ¿no? Pero el punto es que, por ejemplo, si es que yo tengo un tope de $20,000 de venta, si vendo menos, pues va a haber una amonestación, ¿sí? Y va a haber un análisis y un estudio de por qué no se vendió, y como ninguno de los vendedores alcanzó el punto de venta que se estipulaba, entonces algo pasó ahí
proyección o en la presupuestación y tiene que ajustar para el siguiente año, ¿sí? Y nadie gana sus preventas, nadie gana sus sobresueldos, nadie gana sus bonos, que se llaman, ¿no? Nadie. Entonces, ahí queda. Y obviamente, el gerente general pondrá ojo para ver si es que tiene que reemplazar a alguien con otra persona mejor, ¿sí? O hacer cambios en la distribución, ¿sí? Todo eso, o sea, son muchos valores. Pero si se alcanza la venta estimada y se sobrepasa en demasía con la venta estimada, también hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque dice que tenía un promedio de ventas de $20,000 al año, ¿sí? Y usted vendió $55,000. ¡Uy, Dios mío! Más de la mitad, más del doble, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Los gerentes se reúnen y van a hacer el análisis de las ventas. ¿No? Mira, tal compañero vendió $55,000. Tal otra persona vendió $20,000. El señor no cumplió con las ventas. Entonces empieza a haber un desfase. Y obviamente, con las ventas de $55,000, para el próximo año seguro te ponen como tope los 55 a $60,000 para las ventas a todo el personal. Entonces, eso se llama un sobreprecio de ventas, ¿no? Entonces, este sobreprecio es malo. ¿Por qué? Porque nunca se lo va a llegar a, a alcanzar. ¿Por qué? Porque fue un hecho aislado a la empresa el que se vendiera esos 30 y pico de miles adicionales. Tal vez fue una buena venta, una excelente empresa que una vez compra y punto, y nada más, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que así fue. El siguiente año le ponen un tope de ventas de $60,000. Y ustedes no llegan ni a los 20,000 para octubre. ¿Qué va a pasar? Va a haber que va a haber problemas, ¿sí? Va a haber problemas porque nadie consigue alcanzar a vender tanto dinero. Entonces, hay que regresar a los estados financieros y revisar por qué hubo ese tipo de ventas y por qué ahora no se puede dar este tipo de ventas. Ya me doy cuenta, o sea, esa venta fue esporádica y no volvieron a comprar igual. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Entonces, todo eso hay que analizar. Entonces vamos a bajar el monto de ventas a 25, $30,000. Pero siempre le van a dejar alto, ¿sí? Al punto de que las personas no vayan a poder llegar a ese monto, ¿sí? Siempre le van a dejar alto. Nunca les van a bajar mucho, podríamos decir, ¿sí? Hay, hay, hay veces que sí les bajan, pero es poco. ¿Estamos? Entonces, ni tan alto ni tan bajo, un moderado es bueno, ¿sí? Obviamente el vender bastantísimo le sirve porque usted gana, ¿no? Usted gana sus preventas, usted gana ¿cómo se llama? Sus bonos, sus beneficios, etcétera, ¿no? Pero asimismo tenemos que pensar en el próximo año, en cómo voy a justificar tanto dinero que van a poner para vender, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿sí? ¿Está contestada su pregunta? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Nos queda todavía una hora, ¿no? Vamos a continuar entonces. Ya vamos a entrar en temas de ejercicios que va a ser un poco más dinámico, ¿no? Los principios presupuestarios. Vamos a analizar una guía específica para la acción para que podamos nosotros hacer presupuestos, ¿sí? La presupuestación se basa en una serie de normas y técnicas que le permite ser más legítimo, ¿sí? Y esto se llaman principios presupuestarios. Y no son más que las guías específicas para la acción. Entonces, es necesario aplicarlos en todo proceso por cuanto de ello depende que el presupuesto brinde sus ventajas, ¿sí? Brinde sus ventajas. A continuación, se enuncian los principios presupuestarios clasificados desde grupos: los políticos, los contables,
y los económicos. Principios presupuestarios políticos, principios presupuestarios contables y principios presupuestarios económicos. Y se expresan como aplicación al sector público. ¿Sí? Y vamos a ver. Primero la clasificación de los presupuestos, ¿no? Y aquí vemos, vamos a ver acá, habla de los presupuestos, sí, vamos a ver si pueden leer, no sé. Voy a apagar mi cámara para que se cierre. Listo. Entonces dice los presupuestos, ¿qué son? Entonces ahí nos dice, ¿no? Son el cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se producirán por una actividad económica concreta. ¿Sí? Entonces son cálculos aproximados de ingresos y gastos que se producirán por una actividad económica completa. Entonces ahí se divide en costos y gastos y en la reingeniería de la producción y de los costos de producción y operación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estiman? ¿Sí? ¿Cómo se estiman? Para eliminar los costos de para estimar los costos de una actividad económica se deben asignar costos a los insumos o materias primas asignadas, teniendo en cuenta las labores que desarrolla en cada área determinada. ¿Sí? Ahí está. Se estiman, ¿sí? de los costos de una actividad estimada. Actividad económica, ¿no? Se debe asignar costos a los insumos o materias primas asignadas, ¿verdad? Bueno, eso es lógico, es por lógica, ¿no? Por lógica. Los costos de materia prima la materia prima debe tener costos asignados, ¿sí? Teniendo en cuenta las labores que desarrolla en cada área determinada. Ahora bien, por ejemplo, hablemos de la tienda mismo, ¿no? De la tienda mismo. Usted debe asignar costos a sus insumos, ¿sí? Debe tener una cuenta de, ¿cómo se llama? De previsión de incobrables, por ejemplo, porque muchas veces puede dar fiado y no le pagan. Usted tiene que tener una cuenta también de costos de cada producto o bien que produce o que compra, ¿sí? El costo no es lo mismo que el ingreso, ¿no? Entonces, el costo es lo que le cuesta a uno, ¿sí? Fuera de utilidades, ¿no? Listo. Entonces de ahí dice la planificación estratégica y la planificación financiera. Se divide en dos, ¿no? Los presupuestos se dividen en dos. Planificación estratégica, ¿qué se plantea en la planificación estratégica? Se plantea los objetivos a corto y largo plazo de una empresa y las estrategias que permiten alcanzar las mismas. Sus objetivos deben ser cuantificados, ¿sí? Entonces, en la planeación estratégica, ¿sí? En la planeación estratégica se plantean los objetivos a corto y largo plazo de una empresa, ¿sí? Y las estrategias que permiten, alcanzar las mismas. En la financiera, la planificación financiera se estudia en esta ocasión, en estas se estudian y se evalúan los resultados monetarios o cuantificables que se esperan en los planes acordados a corto y largo plazo. ¿Sí? Dice, y dentro de estos dos métodos se encuentran los presupuestos que expresados en cifras monetarias permiten conocer los planes de la dirección expresados en cifras que permitan expresar el conocimiento y la posibilidad de lograrlo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo los presupuestos se desglosan, ¿no? A través de la planificación estratégica y la planificación financiera y cómo se lo puede verificar visualmente, ¿no? Visualmente. Al final, dentro de los dos métodos se encuentran los presupuestos. Dice que expresamente
en cifras monetarias permite conocer los planes de la dirección, ¿sí? En cifras y expresar también el conocimiento y la posibilidad de lograr, ¿no? Dese cuenta. Entonces, eso es los presupuestos. ¿Por qué son importantes los presupuestos? Veamos. Los presupuestos son el peldaño para el estado financiero, ¿sí? Y los presupuestos son las herramientas ideales para mejorar la calidad, eficiencia perdón, la calidad y eficientar los costos de producción. ¿De qué son los costos de producción? ¿Alguien me puede decir qué son los costos de producción? A ver. Nadie. Los costos que genera producir algo. Correcto. Esos son los costos de producción. Los costos que se generan por efectos de producir algo antes de pasar a la venta. O sea, antes de imponerle impuestos o antes de imponer ¿cómo se llama? La ganancia o la utilidad, ¿no? Esos son los costos de producción. Muy bien. Lo que cuesta producir un bien o cuesta producir un servicio, ¿sí? Y son la herramienta, los presupuestos son la herramienta ideal para mejorar la calidad y eficientizar los costos de producción, ¿sí? Por otro lado, dice que en los, ¿cómo se llama? En los presupuestos, ¿sí? Hay también una reingeniería de la producción y de los costos de producción, ¿sí? Entonces, bueno, eso no nos vamos a meter mucho, ¿sí? Porque no vamos a hacer ingenierías. Sin embargo, la reingeniería de producción y de los costos de la producción, tenemos aquí, dice, cómo es entendida. Es entendida como un mejoramiento, eliminando la calidad, la racionalidad de las operaciones y el producto y reducción de costos. Entonces, claro, una reingeniería es el mejoramiento continuo de la calidad y siempre debe haber, ¿no? Por eso en otras carreras hay la reingeniería. ¿Sí? Reingeniería, más bien, enseñamos lo que es gestión de la calidad, ¿sí? Yo enseño gestión de la calidad y esta materia, en definitiva, sirve para ayudar a mejorar los procesos de producción, hacer que haya un mejoramiento continuo, ¿sí? Un mejoramiento continuo de todo el proceso productivo. Y esto va a reducir los costos, ¿no? Objetivos de la reingeniería: racionalización de operaciones, mejoramiento de la calidad y disminución de los costos. Los beneficios: eficiencia de la información, permanecer en el mercado competitivo, adaptación a los coordinadores cambiantes del a las condiciones cambiantes del consumidor y ahorro de tiempo en la contabilidad, administración, no es admiración formal, y distribución en la información, ¿sí? Ahí está. Esto lo vemos a priori, ¿no? Lo que me interesa es la parte central, ¿sí? Toda esta parte central de aquí, esto que a mí me interesa, este de aquí. ¿Sí? Esto solamente para conocer, y esto de costos y gastos también para tener una idea, ¿no? Una idea. ¿Por qué son importantes los costos y los gastos? Porque nos ayudan a establecer precios y reducir costos y conocer el punto de equilibrio. Eso es muy importantísimo también. En economía se les da esto, punto de equilibrio, ¿no? ¿Qué son los costos y gastos? Un costo es la inversión que una empresa hace con el fin de producir un bien, comercializar un producto o prestar un servicio, ¿sí? En cambio, un gasto es un desembolso o pago que hace la empresa para producir un producto o servicio, pero no está directamente vinculado con el proceso de fabricación. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, mire lo que dice, ¿no? Tomemos en cuenta esto. Un costo es la inversión de una empresa, que hace una empresa con el fin de producir el bien. ¿A cuánto me cuesta producir algo? ¿Sí?
De ahí viene la comercialización. Tengo que añadirle la utilidad que voy a tener. Utilidad bruta y utilidad neta. ¿Sí? La clasificación de los costos. Aquí este sí es importante, por favor ponga atención, según su comportamiento, según el periodo de tiempo, según su imputación a productos y según su naturaleza. Entonces, según su comportamiento, costos fijos y costos variables. Esto sí tiene que aprender, ¿sí? Costos fijos y costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Pregunto. A ver. Inversión que no se va a recuperar. Inversión, no. No, no, no. Gasto. No, si es costo, no es gasto. Porque hay que hacer una diferencia entre costo y gasto, ¿no? Voy a ver si puedo escribir, porque necesito escribirles, ¿no? Déjenme ver un minutito para ver si es que me permite escribir. Ayer como que se me mojó la tablet. Espero que ya se haya secado y esté bien. Un segundito. A ver, déjenme ver si es que funciona. Parece que sí. Vale. No me deja escribir. Vamos a compartir un ratito. Parece que ahí sí. Ya. Perfecto, ya. Listo. Entonces vemos costos fijos y costos variables, ¿no? ¿Qué es un costo fijo? Vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Aquí está el costo y aquí está el volumen, ¿no es cierto? Sí. Perdón. El ingreso, perdón, el ingreso. ¿Sí? Entonces, el costo fijo tiene una línea así, está totalmente recta, ¿no? Me van a disculpar ¿cómo es? Correcto, perfecto. Ivonne Solís me dice en el chat que podría ser los costos fijos el pago de empresa, del pago de energía eléctrica, el pago fijo que tiene que pagar. Correcto, sí, ese mismo es, ¿sí? El costo fijo, ¿sí? El costo fijo son todos los costos en los que incurre la empresa que produzca o no produzca, irán anotando esto que es pregunta de examen, ¿sí? Produzca o no produzca. ¿Sí? El costo fijo es un costo en el cual la empresa produzca o no produzca, igual tiene que pagar. ¿Sí? Y en forma de gráfica, los costos fijos son horizontales, donde están los ingresos y los costos, ¿no es cierto? Entonces el costo fijo es horizontal, o sea, se mantiene en el tiempo exactamente igual. Y podemos hablar, como dijo Ivonne, ¿no? La luz eléctrica, el teléfono, ¿sí? Alquiler. Alquiler, ¿no es cierto?
Perfecto. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar el arriendo así no produzca. ¿Sí? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono así no produzca. Son costos fijos. ¿Sí? Y los costos variables, más o menos son de esta forma. ¿Sí? Suben. No le hago más arriba porque se va a rayar, ¿no? Pero esto se va recto para acá. Estos son costos variables. Y los costos totales son así, ¿sí? Costos totales, que son la suma de los costos totales, la suma de los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Bien, entonces, sobre aquí tenemos un punto de equilibrio, hagamos así rapidito, ¿sí? Un punto de equilibrio, sobre el punto de equilibrio hay utilidad y bajo el punto de equilibrio hay pérdida, ¿sí? Entonces, aquí está, perdón, este es el ingreso, la cantidad, sí, la cantidad, ya. Entonces, es el costo fijo y el costo variable. El costo variable, en cambio, sí cambia su valor a través de el tiempo, ¿no? O sea, si yo produzco más, voy a tener mayor costo variable. Si produzco menos, voy a tener menor costo variable. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es según su comportamiento. Según el periodo de tiempo, los costos a largo plazo y los costos a corto plazo. ¿Sí? Largo plazo, por lo general, superior a un año. ¿Sí? A un año. En cambio, los de corto plazo son inferior a un año. ¿Sí? Inferior a un año. Entonces, ahí está la diferencia entre costos a largo plazo y costos de corto plazo. Costos directos y costos indirectos. Los costos directos son aquellos que se dan directamente en el proceso de fabricación. ¿Sí? En el proceso de fabricación hay costos directos y costos indirectos. ¿Sí? Entonces, los costos directos se dan en el proceso de fabricación en forma directa, ¿no? Y los costos indirectos va a ser también en el proceso de fabricación, pero en forma indirecta. ¿Sí? Por ejemplo, hay como la materia prima directa, ¿no? ¿Sí? Los costos directos. La materia prima directa, por ejemplo, es la tela, los botones, ¿sí? Y la indirecta, el hilo, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más? Según su naturaleza, son los costes de amortización. ¿Sabe lo que es una amortización? ¿Alguien sabe lo que es amortización? Costos financieros y costos tributarios. ¿Qué significa costos de amortización? A ver. ¿Nadie sabe? Los costos de amortización es cuando, por ejemplo, tenemos una deuda, ¿sí? Y en esta deuda, nosotros vamos a amortizarla a 2 años. O sea, vamos a pagar cuotas fijas a 2 años y vamos a ir disminuyendo nuestra deuda. ¿Sí? Esos son los costos de amortización. Costos financieros también, propios de la empresa, y los costos tributarios, que son costos para pago de SRI, etcétera, ¿no? Ahí está, creo, claro el asunto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Y se puede volver a repetir costos de amortización, por favor? Ya, los costos de amortización son los costos que tenemos por pago de deudas, ¿sí? Por pago de deudas. Los costos de amortización en definitiva son aquellos que yo tengo que ir pagando una deuda, amortizándola a un tiempo determinado o estipulado, ¿sí? Nada más. Eso serían los costos de amortización. ¿Alguna? Financieros, ¿qué querían decir, Inge? Disculpe. ¿Podría ser una hipoteca? A ver, los costos, primero, veamos los costos de amortización.
¿sí? Es aquel que la empresa soporta como consecuencia de ser participativo el activo, un activo fijo en el proceso productivo, ¿sí? Es el consumo valorado en dinero de los elementos de todo lo que es inmovilizado, ¿sí? Porque se lo aplica en el proceso productivo. En otras palabras, a ver, ¿cómo les explico? Sí, o sea, es lo que es la deuda, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando la amortización es un concepto económico en el cual se incluye la pérdida de valor que sufren los activos fijos. Ahí está, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo los costos de amortización, significa que mis activos fijos van a perder un cierto valor. Al yo endeudarme en un bien, yo tengo que en la contabilidad irlo y ponerlo y eso se va depreciando, ¿sí? Un bien se va depreciando durante su vida útil. Por ejemplo, un vehículo creo que tiene una vida útil de 5 años. En los 5 años el vehículo se va depreciando y esos son los costos de amortización, ¿sí? La pérdida de valor que sufre un activo. Ese es el valor real, la definición real, ¿sí? Y eso conlleva un costo para la empresa. ¿Por qué? Porque se va perdiendo el valor del bien. $20,000 que cuesta, $25,000 que cuesta una camioneta para la empresa, ¿sí? Y eso se va depreciando durante, no me acuerdo si son 5 o 10 años. ¿Sí? No sé si alguien es contador aquí y sepa bien eso, ¿sí? Durante 5 o 10 años se va depreciando el valor. Eso se llama amortización. Va bajando su valor hasta llegar a cero en papeles contables, porque puede ser que el carro esté nuevito en 10 años, que lo tengan bien mantenidito y que todavía funcione, pero en libros ese carro ya no sirve nada, ya no vale nada, y ese costo lo asume la empresa. O sea, va perdiendo la empresa ese valor, ese costo, ¿sí? Entonces, ahí están los costos de amortización. Costos financieros son los costos por efectos de mantener el dinero en los bancos, ¿sí? O de hacer negociación con el dinero de la empresa, ¿sí? Y los costos tributarios son los pagos de impuestos, SRI, etcétera. ¿Está claro? Ahí sí estuvo un poquito más claro, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Ya, chévere. Listo, entonces continuemos para terminar. Vamos a ver este mapa conceptual de presupuestos, ¿sí? La metodología para elaborar un presupuesto. Permítanme un minutito. Voy a pasarles. Ojalá esté todavía, a ver. Listo. La metodología para elaborar un presupuesto, ¿sí? En forma general, la vamos a revisar. Bien, para no estar cortando, a ver cuánto nos queda ahorita. 4:05, casi las 5, son 40 minutos. Sí, para no estar cortando, vamos a salir. Nos queda 4 minutos, ¿no? Pero vamos a salir y vamos a regresar para hacer una sola, ¿no? Y de ahí tomar lista y nos retiramos tranquilamente. ¿Estamos? Entonces vamos regresando nuevamente.
Bien, entonces continuemos, ¿no? Dice la metodología para elaborar un presupuesto, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver la definición de presupuesto, cuáles son los principios presupuestales, análisis estratégico, cuál es el enfoque de trabajo, cómo se elabora un presupuesto, mecanismos y técnicas, en resumen, ¿no? Cada cosa en resumen. Etapas del proceso presupuestal, ventajas y desventajas y descripción de un plan de un plan presupuestal. Y al final, pues, bueno, un caso práctico lo vamos a ver después, ¿sí? Al final de nuestro estudio de este semestre, nosotros vamos a analizar un presupuesto completito maestro, ¿no? Entonces, ese es nuestro producto final, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, habíamos visto lo que es un presupuesto, ¿sí? Es una expresión cuantitativa de un plan de acción propuesto por la administración para un determinado periodo de tiempo. Ahí le faltaría poner a futuro, ¿no es cierto? Dice, es una de las herramientas de planeación y control más empleadas por las empresas del mundo. Entonces, ¿qué herramienta de planeación y control es la más empleada por empresas en el mundo? Respuesta, el presupuesto, ¿no? Otra pregunta, ¿sí? El presupuesto es la herramienta más utilizada para planear y controlar las empresas. Verdadero, ¿sí? El presupuesto es una herramienta para administrar empresas. Falso. Vean, de ahí ya salen 3 o 4 preguntas, ¿no? Bien, aquí, ¿qué nos dice? El presupuesto se anexa o se engrana con otras disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, se engrana con la economía. ¿En dónde se engrana? En el análisis micro y macroeconómicos, ¿sí? De una empresa. ¿Qué son el análisis micro? El análisis a nivel interno de la empresa, y, económicamente hablando. Y el análisis macroeconómico, las cosas económicamente hablando que existen fuera de la empresa, o sea, en el ambiente a nivel país, ¿no es cierto? Eso es macroeconómico. Cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de algo grande, ¿sí? Con la estadística, ¿sí? Como es el presupuesto, colabora con los pronósticos. ¿Qué son los pronósticos? Los presupuestos a futuro, ¿sí? Colabora con los pronósticos estadísticos. La administración provee las funciones básicas en toda la organización, ¿sí? Entonces, realmente los presupuestos con todas estas disciplinas hacen juego, ¿no? Contabilidad, con la contabilidad le da información contable y financiera, ¿verdad? Y por último, con las finanzas, le da un análisis para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo los presupuestos tienen mucho que ver con diferentes disciplinas de la misma empresa, ¿no? Y de estudio también, ¿no? ¿Cuáles son los principios presupuestales? Veamos los principios presupuestales. Primer principio presupuestal, la previsión, ¿sí? ¿Qué es la previsión? Es el estudio anticipado y logro de metas, ¿sí? Predictibilidad, determinación y objetivo. Entonces, ¿qué era la previsión? Es el estudio anticipado y logro de metas, ¿sí? Y es un primer principio presupuestal de la presupuestación, valga la redundancia. Es el estudio anticipado y logro de metas, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con la previsión, digamos. Planeación, ¿sí? Es el proceso necesario para el logro de objetivos propuestos. O sea, planea cómo va a hacer a lograr los objetivos que se han propuesto. Y esto la planeación se hace siempre en vez de la precisión, participación, utilidad, contabilidad, flexibilidad y
Bueno, otra vez la contabilidad. Ya. Entonces, el segundo principio presupuestario es la planeación. Y nos habla de que es un proceso necesario para el logro de objetivos propuestos. ¿Sí? Planear. Digamos, organizar o organización, tercer principio presupuestario. Destaca la importancia de las actividades humanas para conseguir metas, orden y comunicación. ¿Sí? El orden presupuestal es muy importante y la comunicación del presupuesto a nivel de empresa es importantísima, ¿no? Organización, el orden y la comunicación. Aquí destacan las actividades, la importancia de las actividades humanas para conseguir metas. Digamos. Dirección, siguiente principio presupuestario, muestra cómo conducir al individuo para lograr los objetivos propuestos. Se llama autoridad y coordinación. ¿Sí? Muestra, ¿cómo muestra? Cómo conducir al individuo para lograr los objetivos propuestos. Le da una guía a la persona para lograr los objetivos que se han propuesto para el presupuesto. El control, obviamente, detecta variaciones entre los datos reales y las metas propuestas. ¿Qué significa variaciones? ¿Sí? O sea, fluctuaciones. En otra palabra, es la fluctuación. ¿Qué tal? La fluctuación, no me deja escribir. Qué pena, aquí no me deja escribir. Bueno, entonces ahí tenemos los 5 principios presupuestales, ¿no? Previsión, planeación, organización, dirección y control. Previsión antes de, estudio anticipado de logros y metas. La planeación, lograr objetivos propuestos. Se planea lograr objetivos propuestos. Organización es la importancia de organizar actividades humanas para conseguir metas, ¿sí? La orden y comunicación. Y la dirección muestra cómo conducir al individuo para lograr los objetivos propuestos, o sea, autoridad y coordinación. Y el control, por último, que detecta las variaciones de datos reales y las metas propuestas, ¿sí? Mire, el control, lo que no le agrada al control es que haya variaciones. ¿Por qué? Porque esto significa un descontrol. Siempre debemos ajustar los presupuestos a la realidad durante todo el año, ¿no? Durante todo el año. Entonces, eso me va a permitir mejorar mis expectativas. Bien, entonces, de aquí viene el análisis estratégico, ¿sí? ¿Cómo se hace un análisis estratégico? Estudia cómo se utilizan los recursos de una empresa teniendo en cuenta las oportunidades que viene de su entorno económico. O sea, el análisis estratégico en realidad es un análisis FODA, ¿sí? ¿Quién sabe qué significa FODA? A ver. Pregunta de examen. Una pregunta de examen podría decirse, si bien el análisis estratégico estudia cómo se reutilizan los recursos de una empresa, entonces indique por qué el FODA es parte de este análisis estratégico. Entonces usted tiene que saber qué es el FODA. ¿Alguien sabe qué es el FODA? El DAFO, el FADO. Era como fortalezas, amenazas y algo así. Correcto, siga. A ver, Se me fueron siga. los dos nombres. A ver, Oportunidades. ¿no es uno? Oportunidades y debilidades, ¿eh? Exactamente, ¿sí? Dependiendo de cómo se le diga, porque se le dice de muchas formas, se dice FODA, DAFO, FADO, ¿sí? Pero son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa. Fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas de la empresa, ¿sí? Y eso es parte intrínseca de un análisis estratégico en una empresa. ¿Por qué? Porque aquí en el FODA se puede ver las oportunidades que brinda el entorno económico. Sí, es muy importante el FODA dentro de un análisis estratégico para
poder realizar una buena presupuestación. ¿Sí? Digamos. Y aquí está, ¿no? Tenemos el análisis estratégico, una planeación a corto plazo, ¿sí? Es un presupuesto a corto plazo. Y tenemos una planeación a largo plazo que nos da una presupuestación de largo plazo. Pero, en definitiva, la presupuesto es a un año y eso es tomado como de largo plazo. Veamos el enfoque de trabajo. ¿Sí? Comunicación. Lograr que todos conozcan y entiendan los objetivos que se persiguen. Coordinación. Combinación de los departamentos y áreas funcionales de una compañía. ¿Sí? Ojo, estos son los enfoques, ¿no? Apoyo gerencial y administrativo. Los diferentes niveles administrativos deben entender y apoyar un presupuesto y todos los aspectos de su manejo y operación. ¿Qué significa? Que si que usted estudia presupuesto para en el futuro tener en alguna empresa como tecnólogo ¿cómo se llama? En seguridad, ¿sí? Como tecnólogo en seguridad usted puede apoyar a gerencia y al área administrativa, ¿sí? Con un presupuesto, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted lo sabe manejar y usted lo va a saber operar. Muy importante. Entonces, ahí está cómo se trabaja a través de la comunicación, de la coordinación, del horizonte de tiempo y del apoyo gerencial administrativo. Y listo. Déjeme ver. Y ahí terminaría nuestro estudio que dice, está por acá, ¿no? Metodología para la elaboración de un presupuesto. Entonces, ¿sí? Nos damos cuenta. Sí, tenemos aquí la metodología. Entonces, ¿cuál sería el proceso metodológico? ¿Cuál sería el proceso metodológico? Primero comenzamos con un presupuesto, luego ver con qué disciplinas nomás o con qué áreas, o en nuestro caso, con qué materia puede concatenarse y llevarse. Luego vienen los principios presupuestales dentro de la metodología, análisis estratégico, luego viene el enfoque de trabajo, ¿sí? Y creo que me faltó esto de aquí, elaboración del presupuesto, ¿no? Es importante tener en cuenta el tamaño de la empresa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos, ¿no? Elaboración de pronósticos y perspectiva económica, planeamiento y control, ¿sí? Coordinación de la información presupuestal, cálculo de información de desvíos. Son algunos de los presupuestos que podemos ver, ¿no? Me pasó. Ahí está el análisis estratégico, el enfoque de trabajo que teníamos, elaboración del presupuesto, ya lo vimos. Ahí vienen los mecanismos y técnicas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el presupuesto? El estilo es propio de cada empresa, cada organización define el grado de detalle. ¿Cómo vamos a detallar nuestro presupuesto? Personalmente, el presupuesto que vamos a hacer nosotros van a ser genéricos, o sea, van a ser no tan específicos, ¿sí? Porque eso conllevaría un análisis, pero magistral de todos los componentes de una empresa. Y eso es un poquito más complejo. Y se requiere más tiempo, ¿no? Los presupuestos globales, tenemos diferentes tipos de presupuestos, presupuestos estándares y presupuestos analíticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la etapa del presupuesto, la etapa del proceso presupuestal? Primero, la preiniciación. Es la primera etapa del proceso presupuestal. O sea, ¿cómo vamos a hacer el presupuesto? La preiniciación es el diagnóstico de los factores internos y externos a través del FODA, ¿sí? Análisis de los que se presentó por lo menos los últimos 3 años, por retroalimentación.
Establecer las metas del periodo presupuestal. Establecer también la rentabilidad esperada, ¿no? Esperada. Entonces, comenzamos con la preiniciación del presupuesto. Luego viene la elaboración del presupuesto, la segunda etapa, ¿sí? Aquí se cuantifican los datos proporcionados, o sea, se cuantifica, se hacen números, todos los datos que tenemos, se inicia el proceso de sistematización de la información, o sea, se organiza la información y eso vamos a hacer, este proceso lo vamos a hacer nosotros en el documento general, ¿sí? Porque vamos a tener toda la información hecho un relajo y nosotros tenemos que ordenarla y ponerla en su orden, ¿no? Sistemáticamente. Se socializa con todas las áreas o departamentos de la organización, ¿sí? Siempre los presupuestos se socializan. Y luego viene la ejecución, que es la tercera etapa. La tercera etapa, se observa el cumplimiento de las metas propuestas. Mire, todo presupuesto tiene metas, ¿sí? Los periodos de revisión no deben ser muy espaciados. Debe haber en el año por lo menos 3 a 4 periodos de revisión. Pregunta de examen. ¿Cuántos periodos de revisión debe tener el presupuesto en un año? ¿Qué me responderían? Hello. ¿Tres serían? 3 a 4 años. 3 a 4 veces, ¿sí? Pueden ser trimestrales, son 4 veces. Pueden ser bimensuales, es mucho, ¿sí? Pero trimestrales podrían ser 3, 6, 9, 12, 4 veces, ¿sí? Trimestrales sí me parecen, cada trimestre ir ajustando los presupuestos, me parece bien. 3 veces. La etapa cuarta, obviamente, que es el control del presupuesto, ¿no? Del presupuesto. ¿Sí? Comparar los datos presupuestados con los objetivos, con los obtenidos. Un control interno es el eje de la organización, ¿sí? Y por último, la evaluación. ¿Fue bueno el presupuesto que hicimos en el año pasado? ¿No fue bueno? ¿Qué pasó? ¿Se cumplieron las metas? ¿No se cumplieron las metas? O sea, se elabora un informe final de la ejecución, se retroalimenta, significa que se toma en cuenta todas las partes del proceso para ver que todo estuvo bien, ¿no? Se da a conocer cuáles fueron los aciertos y las fallas y se evalúa el costo presupuestado contra el beneficio obtenido y tienen que ser similares, ¿no? Ventajas y desventajas, bueno, ya habíamos visto esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dentro de las ventajas está la direccionar los planes estratégicos, anticipo el futuro, control permanente de todas las áreas de la empresa, tomar medidas preventivas con base a resultados, mayor integración y responsabilidad, se identifica fortalezas y debilidades de todas las áreas, se puede evaluar la gestión de los administradores, obliga a tener procesos organizados en la empresa, todos son ventajas, ¿sí? Todas son ventajas. Ya habíamos visto las ventajas, ¿no? La mayoría. Y las desventajas también las vimos, pero aquí volvemos a repetir algunas, ¿sí? La organización e implementación es costosa, ojo. No tanto, o sea, realmente no es que un presupuesto sea costoso hacer, no que demanda tiempo, ¿sí? Se requiere compromiso de todos los integrantes, eso sí. Si es que hay alguno que no quiere trabajar, pues va a tener muchos problemas. En el presupuesto solo se estiman cifras, así es, ahí no se estiman bondades, se estiman cifras, ¿sí? Y las proyecciones pueden verse afectadas por la subjetividad, ¿sí? O sea, realmente cuando se hacen proyecciones debemos hacer proyecciones reales y no estar haciendo proyecciones para inflar datos, tal vez para verme mejor en el presupuesto o en la ejecución del presupuesto. Nada de eso. Las proyecciones, ¿sí? Tienen que ser bastante subjetivas, ¿sí? Bastante reales. La descripción del plan presupuestal, y aquí está, ¿no? Aquí está. Comenzamos
con la primera parte. Aquí arriba dice, es un presupuesto de ingreso, luego viene su presupuesto de producción, presupuesto de compra de materiales directos, de uso de materiales directos, presupuesto de mano de obra y manufactura directa, presupuestos de indirectos de manufactura, ¿sí? Presupuestos del inventario, presupuestos de costo de productos vendidos, presupuestos de otros no asociados con la producción, estados de ingresos y egresos presupuestados, ¿sí? Son todo lo que vamos a hacer nosotros. ¿Estamos? Todo lo que vamos a hacer. Ahí están, son 9 estados, 9 presupuestos, ¿no? Sí, y de ahí viene el caso práctico que ya pues lo vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Inge, de las últimas 9, ¿a qué correspondían? Disculpe. Todas son presupuestos de las diferentes áreas de la empresa, pero esos presupuestos a la larga nos permiten crear un presupuesto maestro que se llama, ¿no? A todos se complementan para llenar un solo presupuesto y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Vamos a presupuestar área por área y llegar a un resultado final, a un estado de pérdidas y ganancias que se llama así. Entonces, es largo, ¿sí? Es largo, pero bien bonito, o sea, me gusta bastante. Entonces, no van a tener mucho problema si es que lo estudian bien, si es que analizan y saben cómo poner las cuentas, ¿no? Como toda contabilidad, ¿sí? Entonces, no habría ningún problema. Vamos a tomar lista y nos vamos a retirar porque ya estamos con el tiempo encima. Una pregunta, ¿esta presentación impresa la va a subir en la plataforma? Pero por supuesto yo ya estoy subiendo, poco a poco ahorita estoy editando los videos, o sea, más bien uniendo las partes de los videos, no los edito, sino que solo los subo y les corto las partes en donde nos esperamos un ratito para que entre la gente, nada más. Entonces yo los subo, sino que el ¿cómo se llama? El que me transforma el video en uno solo, ¿sí? Es un editor que se demora bastante en editar el video, un videíto. Entonces, yo estoy ya en los 10 primeros videos y ya los subo a la plataforma, ¿no? Tranquilos que este fin de semana trataré de terminar para que todos sus videos puedan tenerlos en la plataforma y puedan estudiarlos, ¿no? Entonces, no se preocupen. Gracias, Inge. Ya. Vamos a tomar lista, ¿ya? Permítanme. Presupuesto. Aquí está. Hoy estamos 25 de noviembre de 2022 y se nos acaba el año, chicos. Se nos acaba el año. Vamos a tomar lista. A ver. Listo. A ver. Cagua Yesenia. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Yesenia. Gracias. García Edwin. Presente, licenciado. Gracias. García Jetlit. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Jetlit. Gracias. Gómez Walker. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gonzaga Mérida. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Guatatoca Nancy. Buenas tardes, presente. Gracias. Llanos Erika. Presente. Gracias. López Jean-Pierre. Presente. Gracias. Mantilla Yuleni. Presente. Gracias. Mantilla Camila. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Masache Kimberly. Nuestra Masache. Merino Yarixa. Bueno, Merino me estaba comentando de que estaba sin luz. Montiel Nefer. Presente. Gracias. Nahua Vanessa. Presente. Gracias.
Ormaza Carla. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Quispe Eliana. Buenas tardes, presente. Gracias. Ramírez Harold. Presente, Inge. Gracias. Río Zuli. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Sabando Diana. Presente, Inge. Listo, gracias. Salto Silvana. ¿No está Salto Silvana? Sarango Glenda. Presente, Inge. Gracias. Solís Ivonne. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Torres Robert. Ya, no lo veo que ingresa él. ¿Alguien más que falte en lista? ¿No? Masache, por ahí está. Bueno. Listo. No hay nadie más, ¿no? En lista. Saltos, no está. Masache, no está. Correcto. Bien, chicos, entonces, cualquier cosa, pues estamos conversando. Un excelente fin de semana. Y el día lunes nos estaríamos viendo nuevamente en clases para continuar, esperando ya que podamos ingresar a hacer un poquito de ejercicios para que ustedes puedan ya ver cómo se realizan los diferentes ejercicios a través de Excel. Por favor, necesito y requiero que tengan una computadora a mano para que puedan hacer los ejercicios en el Excel, porque nosotros vamos a ir haciendo paso por paso los ejercicios en el Excel. Entonces, es necesario que ustedes tengan. Si es que no tienen, pues trate de ver el video después para que pueda irse igualando y haciendo los ejercicios. ¿Estamos? Listo, chicos, cuídense y cualquier situación estamos conversando el día lunes. Pasen bien, un excelente fin de semana. Gracias, Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge. Pasen bien, cuídense mucho.